Hay montañas que se escalan y hay otras que te observan mientras subes. Esta es la historia de un montañista que entró solo a un sendero y regresó. O al menos eso creemos, porque desde aquella noche su voz sigue transmitiendo desde un lugar donde los caminos desaparecen, y la montaña nunca devuelve lo que toma. No debí subir solo, pero en ese momento, parado al inicio del sendero, pensé que la montaña era como cualquier otra. Salí antes del amanecer. El aire estaba frío, húmedo, de ese frío que no solo cala los huesos, sino que se mete en la cabeza. La niebla se deslizaba entre los árboles como si tuviera voluntad propia, envolviendo el camino y apagando los sonidos del mundo. Ni aves, ni insectos, nada. Solo mis pasos sobre la tierra mojada y mi propia respiración resonando dentro del casco. Desde los primeros metros sentí algo raro. No miedo exactamente, más bien la sensación de estar entrando en un lugar que no quería visitas. El bosque parecía cerrarse detrás de mí. Cada vez que volteaba, el sendero se veía distinto, como si los árboles se hubieran movido apenas unos centímetros para borrar mis huellas. Encendí el GPS por costumbre. Señal completa. Todo normal, al menos eso creí. Mientras avanzaba, la luz del amanecer apenas lograba filtrarse entre las copas altas. Las sombras se alargaban de formas extrañas, y más de una vez juré ver movimiento entre los troncos. Me detuve. Apunté con la linterna. Nada. Solo árboles viejos, retorcidos, como cuerpos congelados en medio de un grito. Seguí caminando, pero la sensación no se iba. Era como si la montaña respirara conmigo, inhalando cuando yo inhalaba, exhalando cuando yo soltaba el aire. Cada tanto, un crujido a mis espaldas me obligaba a detenerme. Cuando giraba, el silencio regresaba, espeso, incómodo. A los 40 minutos ocurrió la primera falla. El GPS pitó una vez y la pantalla quedó congelada. Pensé que era la humedad. Golpeé el aparato con los dedos. Nada. La brújula empezó a girar sin sentido, como si no supiera dónde estaba el norte. Saqué el radio portátil para reportar mi posición, pero solo respondió con estática. Una estática demasiado limpia, demasiado constante. Fue entonces cuando sentí que ya no estaba avanzando por la montaña, sino que la montaña estaba avanzando sobre mí. El aire se volvió más frío, de golpe, un frío antinatural. Me detuve para ajustar la mochila, y en ese instante tuve la certeza de algo que me heló la sangre. El bosque estaba demasiado quieto, como si estuviera esperando. No lo sabía aún, pero ese fue el último punto, donde todavía estaba realmente solo. Y mientras retomaba el paso, sin saberlo, ya había cruzado un lugar del que muy pocos regresan, aunque su voz, a veces, sí lo hace. La señal que no debía sonar. Seguí caminando con la sensación de que algo ya había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. El sendero comenzó a estrecharse, como si la montaña quisiera obligarme a avanzar en fila, sin posibilidad de dar marcha atrás. Las ramas se acercaban demasiado, rozando mis hombros, mi casco, mi mochila. No era un camino difícil, pero se sentía malintencionado. Fue entonces cuando el radio volvió a la vida. Al principio pensé que era interferencia, un chasquido seco. Luego otro. Después una estática baja, constante, que parecía respirar. ¿Hola?, dije, más por reflejo que por esperanza. Silencio.
Estaba a punto de apagarlo cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Mi nombre. No fue un grito, no fue un susurro, fue mi nombre pronunciado con la misma voz que yo uso cuando estoy cansado. Me quedé inmóvil. Sentí como el sudor frío me corría por la espalda, a pesar del clima helado. ¿Quién anda ahí?, pregunté, sabiendo que no había señal, sabiendo que nadie debía responder. El radio tardó unos segundos, demasiados, y entonces volvió a sonar. No sigas subiendo. Casi dejé caer el aparato. La voz era idéntica a la mía, mismo tono, misma respiración entre palabras. Mi mente buscó explicaciones rápidas, grabaciones, interferencias, alguna broma cruel, pero ninguna cuadraba. Yo estaba solo, no había cobertura, no había nadie más en la montaña ese día. ¿Quién eres?, pregunté con la garganta seca. La respuesta llegó acompañada de un leve crujido, como si quien hablara estuviera moviéndose entre hojas secas. Ya pasaste el punto. Sentí un mareo repentino. El bosque pareció inclinarse apenas unos grados, lo suficiente para hacerme perder el equilibrio. Me apoyé en un tronco para no caer, y fue entonces cuando noté algo peor. El sonido ya no venía solo del radio, venía de adelante y también de atrás. Mi propia voz se repetía, fragmentada, como un eco enfermo, rebotando entre los árboles. No sigas, regresa, ya es tarde. Apagué el radio de golpe. El silencio regresó, pero no del todo, porque aunque el aparato estaba apagado, la montaña seguía hablando. Y entre ese murmullo lejano, entendí algo que me heló la sangre. No era la primera vez que esa voz subía por este sendero, y no todos habían vuelto a contarla. Las huellas que no eran mías. Apagué el radio, pero el eco de mi propia voz siguió flotando en mi cabeza, como una infección que no se va. Traté de convencerme de que había sido sugestión, cansancio, el aislamiento jugando con mi mente. Respiré hondo y seguí avanzando, porque detenerme se sentía peor, como si la montaña disfrutara cada segundo que yo dudaba. El sendero descendía ligeramente y el suelo estaba cubierto de lodo fresco. Caminé con cuidado, observando cada paso, y fue entonces cuando lo vi. Huellas. Al principio pensé que eran mías. El tamaño coincidía, más o menos, pero algo no cuadraba. Me agaché y pasé la linterna con más atención. Las marcas estaban adelante de mí, avanzando en la misma dirección. Me incorporé y miré hacia atrás. Mis huellas no estaban. El barro estaba intacto detrás de mí, como si yo no hubiera pasado por ahí. Sentí un golpe seco en el estómago. Volví a mirar al frente. Las huellas continuaban, profundas, marcadas con fuerza, como si quien caminara cargara más peso del que debería. Di 2 pasos hacia adelante y las huellas también parecieron alargarse, como si se acomodaran a mi ritmo. «Esto no es real», murmuré, aunque no sonó convincente ni para mí mismo. Seguí caminando, con los ojos fijos en el suelo. Las huellas nunca se alejaban, tampoco se acercaban, siempre a la misma distancia, como si alguien estuviera caminando exactamente conmigo, solo que unos metros más adelante. El aire empezó a oler raro, no a bosque, no a humedad. Olfateé con cuidado y lo reconocí. Olor a ropa mojada guardada demasiado tiempo. Olor a sudor viejo. Olor a algo que no debería seguir caminando. Entonces escuché el primer paso que no era mío. No fue fuerte, fue cuidadoso, calculado. Venía desde el lado izquierdo, entre los árboles. Me detuve. El paso también se detuvo. Tragué saliva.
Giré lentamente la cabeza, iluminando con la linterna entre los troncos. No vi a nadie, pero el haz de luz reveló algo peor. Una huella nueva, formándose lentamente en el lodo, como si un pie invisible acabara de apoyarse ahí. Retrocedí un paso. La huella avanzó. Mi respiración se volvió errática. Sentí presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La montaña ya no estaba en silencio. Crujía, gemía, susurraba con voces que no lograba distinguir. Y entonces, muy cerca de mi oído, sentí un aliento frío y una voz que ya no intentaba imitar la mía. No mires atrás. No grité, no corrí, porque entendí algo aterrador. Si había huellas delante de mí y algo caminando a mi lado, ¿qué era lo que venía cerrándome el paso desde atrás? El punto donde nadie regresa. No miré atrás, no porque fuera valiente, sino porque algo dentro de mí entendió que, si lo hacía, ya no podría seguir caminando. Avancé sin levantar la vista del sendero, aunque el sendero ya casi no existía. Los árboles se cerraban cada vez más. Sus ramas se entrelazaban sobre mi cabeza como costillas formando una jaula. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y cada paso me costaba más trabajo, como si el suelo intentara retenerme. Fue entonces cuando el camino desapareció por completo. No de golpe, no de forma evidente, simplemente dejó de estar ahí. Me detuve en seco. Frente a mí solo había bosque cerrado, rocas cubiertas de musgo y una pendiente que descendía hacia una neblina espesa, antinatural, que no se movía con el viento. Miré el GPS una vez más, aunque ya sabía lo que iba a ver. Pantalla negra. La brújula giraba como loca. El radio, que yo juraba apagado, volvió a emitir estática. Pero esta vez no era mi voz. Eran varias, voces superpuestas, cansadas, rotas, susurrando todas lo mismo, como si repitieran una advertencia aprendida demasiado tarde. Aquí ya no se vuelve. Sentí un dolor punzante en la sien, como si alguien me apretara la cabeza desde dentro. Me llevé las manos al casco, respirando rápido cuando escuché pasos alrededor de mí. No uno, no dos, muchos. No corrían, no se apresuraban. Caminaban despacio, cerrando el círculo. La neblina frente a mí empezó a moverse, no como vapor, sino como algo que se aparta para dejar pasar a alguien. Entre esa masa blanca distinguí siluetas humanas, quietas, demasiado quietas. Algunas parecían mirar hacia el suelo, otras hacia mí, aunque no podía verles los rostros. Entonces entendí. Ese era el punto, el lugar donde los senderos se terminan, donde las señales fallan, donde los que se pierden dejan de ser buscados. Quise retroceder, pero al dar un paso atrás sentí que el suelo cedía un poco, como si estuviera parado al borde de algo profundo. Un frío absoluto me subió por las piernas, clavándome en el lugar. Y entonces, desde dentro de la neblina, alguien dio un paso al frente. Cuando habló, su voz ya no era ajena. Era la mía, pero cansada, antigua, como si llevara años intentando advertirme. «No te resistas», dijo. «Aquí es donde nos quedamos». Y en ese instante supe que si no hacía algo en ese segundo, la montaña me iba a borrar igual que a los demás. No sé de dónde saqué la fuerza. Tal vez no fue mía. Cuando escuché mi propia voz decir, «Aquí es donde nos quedamos», algo dentro de mí se rompió. No fue valentía, fue instinto puro.
ese miedo primitivo que te hace correr aunque no sepas hacia dónde. Me lancé hacia un costado, lejos de la neblina, tropezando entre raíces y piedras. Sentí manos rozarme la mochila, dedos fríos intentando sujetarme, pero no me detuve. Rodé cuesta abajo, golpeándome contra el suelo, hasta que el aire volvió a sentirse normal. El silencio cambió. Los susurros desaparecieron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de mí. Cuando logré incorporarme, estaba de nuevo en el sendero principal, el mismo del inicio. Las huellas ahora sí estaban ahí, y eran solo mías. El GPS encendió de pronto, marcando señal completa. El radio permanecía en silencio absoluto. Habían pasado horas, aunque yo sentía que solo habían sido minutos. Bajé sin detenerme. No miré atrás ni una sola vez. Cuando llegué al campamento base, ya estaba amaneciendo. La gente me miraba raro. Uno de los guardabosques se acercó y me preguntó mi nombre 2 veces, como si no estuviera seguro de que fuera real. Fue entonces cuando me dijo algo que aún me cuesta repetir. Te estuvimos buscando desde ayer. Yo negué. Les dije que había salido esa misma mañana. El guardabosques bajó la mirada y me mostró una foto en su teléfono. Era yo, con la misma ropa, la misma mochila, pero la fecha marcaba 3 días atrás. Me explicó que habían reportado a un montañista desaparecido, que encontraron su ruta cortada justo en el punto donde el sendero deja de existir, que escucharon transmisiones por radio con su voz pidiendo ayuda mucho después de que ya no había señal. Esa noche no dormí, porque al cerrar los ojos aún veía la neblina moviéndose y sentía que alguien más estaba respirando conmigo. Desde entonces no he vuelto a subir montañas, pero a veces en la madrugada mi radio viejo, ese que juré haber apagado, se enciende solo, y entre la estática escucho una voz que me resulta demasiado familiar. No me pide ayuda, no grita, solo dice: todavía hay espacio, no deberías haber bajado solo. Y entonces entiendo la verdad que más miedo me da aceptar. Yo regresé, pero algo más también aprendió el camino de vuelta. Dicen que la montaña nunca devuelve lo que toma, pero a veces deja salir algo. Si esta historia te dejó inquieto, suscríbete a Leyendas Misteriosas Casca 61. Dale like y compártela con alguien que no debería subir solo, porque algunas rutas solo se recorren una vez.